Bueno, al comienzo del análisis de la teoría del tipo, habíamos comenzado explicando que la tipicidad la tenemos que evaluar en dos niveles. En el nivel sistemático hemos terminado de plantear el problema de la teoría del tipo a nivel sistemático, hemos planteado los tipos dolosos con su aspecto objetivo, su aspecto subjetivo, hemos planteado el tipo doloso omisivo con sus dos aspectos, hemos planteado el tipo culposo activo, hemos hecho referencia a los tipos culposos omisivos. Bien. Con esto cerramos la cuestión de la tipicidad sistemática. También planteamos los problemas de unidad o pluralidad de tipos penales, cuando hay concurso ideal, es decir, concurrencia de tipos penales en una conducta, cuando hay una conducta, y cuando se excluyen la tipicidad, el concurso ideal. Entramos ahora a la segunda evaluación de la tipicidad, a la tipicidad conglobada. La tipicidad conglobada no es una tipicidad diferente, sino que es la consideración de la norma, de la misma norma, que se deduce del tipo sistemático, solo que en lugar de considerarla aislada, la consideramos inmersa en todo el conjunto del orden normativo. En algún momento les dije que efectivamente el legislador no es un ciego en una pinacoteca, pero que puede serlo el legislador histórico. Lo que no puede admitirse es que al momento de interpretar el tipo penal lo hagamos presuponiendo que el legislador histórico es un ciego en una pinacoteca. Lo que la interpretación del tipo nos impone esta doble evaluación. Primero la evaluación sistemática y luego la evaluación conforme a la tipicidad conglobada, es decir, a todo el conjunto del orden normativo. El conjunto del orden normativo no es el orden jurídico. El orden jurídico se compone, sí, del orden normativo más todas aquellas afirmaciones en los casos de solución de conflictos que resultan problemáticos. Es decir, el orden jurídico, para decir que una conducta es contraria al orden jurídico, no nos basta saber que es antinormativa, sino también que no se encuentra reafirmado a su respecto el ámbito general de libertad de los habitantes. Toda norma aspira, no digo que lo cumpla, pero aspira a dos funciones. Tiene una función determinante, que es la función de determinar a los habitantes, función que en última instancia se deduce de la amenaza de pena. Con esto no me estoy refiriendo ni estoy legitimando a través de una teoría de prevención, etc., ¿no? Hay una amenaza de sanción. Toda norma, sea civil, sea de cualquier naturaleza, contiene una sanción. Y por ende, toda norma tiene el objetivo de motivar a la población. Por un lado, es decir, la función determinante. Por otro lado, toda norma también se dirige al juzgador, se dirige a los jueces, y en consecuencia tiene una función de carácter valorativo, es decir, el juez usa la norma para valorar directamente las conductas que tiene adelante, que se le someten a su conocimiento. Entre la tipicidad sistemática y la tipicidad conglobada hay una cierta antítesis. Es decir, siempre de la tipicidad sistemática resulta un ámbito de prohibición que tiene que ser corregido por la tipicidad conglobada. Es en definitiva en la tipicidad conglobada donde sabemos o confirmamos si el pragma típico conforme a la tipicidad sistemática resulta afectando al bien jurídico en la forma y el modo en que el tipo lo requiere, en que la tipicidad lo requiere. Esta verificación de la afectación del bien jurídico nos viene impuesta en nuestro ordenamiento, como lo dijimos varias veces, por el carácter intrascendente
de nuestro derecho, es decir, el derecho nuestro está limitado a la persona, es en función de la persona, en función del ser humano, no trasciende la persona a ningún ídolo que ande dando vueltas por ahí, sino que sirve a la persona, está al servicio de la persona. Y por ende el orden jurídico le reconoce a la persona una autonomía moral. Esta autonomía moral está garantizada por el artículo 19 constitucional, que es eje de todo nuestro derecho, y se traduce en el ámbito penal en el principio de ofensividad. No puede haber delito sin ofensa a un bien jurídico, pero en definitiva, si hay o no ofensa al bien jurídico, lo sabemos a través de la tipicidad conglobada, es decir, lo sabemos recién cuando consideramos a la norma que se deduce del tipo sistemático a la luz de todo el orden normativo. En la doctrina dominante no queda claro en qué momento se determina si hubo o no ofensividad, justamente desarrollamos o consideramos que hay que tener dos pasos en el juzgamiento de la antinormatividad, el paso a la luz de la tipicidad sistemática, otro a la luz de la tipicidad conglobada, porque este es el lugar dogmático donde determinamos si hubo o no afectación al bien jurídico. Ahora bien, ¿qué es un bien jurídico entonces? Un bien jurídico es una relación de disponibilidad que tiene cada persona con ciertos entes. El bien jurídico no es la propiedad, no es la libertad, no es la integridad física, no. El bien jurídico es la disponibilidad de la persona respecto de estos entes. Es la relación de disponibilidad que el Estado le garantiza, que el derecho le garantiza a la persona de disponer de estos entes para realizarse en coexistencia, para llegar a ser en coexistencia lo que elige ser. En definitiva, es esto. Por supuesto que esto impide que se hable de bienes jurídicos indisponibles, cuando la doctrina suele hablar de bienes jurídicos disponibles y bienes jurídicos indisponibles. No hay bienes jurídicos indisponibles por definición, porque por esencia el bien jurídico es disponibilidad, es posibilidad de disponer. Para esto tenemos que ver qué es disposición. En un Estado de Derecho, disposición es la posibilidad de usar, la posibilidad de utilizar. Ahora, si entendemos por disposición la posibilidad de aniquilar, bueno, ese es un límite de la utilización, pero no es la utilización. La utilización es la posibilidad de usar para realizarse, para llegar a ser lo que se elige ser. Incluso los bienes jurídicos que se consideran esencialmente indisponibles, bienes jurídicos individuales como la vida, que se considera indisponible, pero es el más disponible de todos los bienes jurídicos. En este momento ustedes me están escuchando a mí, yo estoy dando una clase, estamos disponiendo de nuestra vida, es disposición, estamos disponiendo de tiempo, que tiempo de existencia, tiempo de vida, es el más disponible de todos los bienes jurídicos. Y en cuanto a los bienes jurídicos de titular plural, como es el Estado, bueno, dejando de lado la distopía de que nos pongamos todos de acuerdo para disolver el Estado, bueno, es inconcebible, aunque parece que algunos gobiernos tienen a veces ganas de hacerlo, bueno, esto no tiene sentido, pero sí del Estado disponemos en el sentido de uso. Estamos disponiendo del Estado, estamos usando al Estado porque tenemos servicios, porque tenemos garantía de seguridad, porque tenemos una serie de cosas, una serie de entes a través de los cuales nos permite utilizar al Estado. A cada momento estamos utilizando el Estado. La ley penal. La ley penal, se dice, bien está afectado el bien jurídico tutelado. La ley penal no tutela bienes jurídicos, ni puede tutelar bienes jurídicos. No los puede tutelar simple y sencillamente porque cuando nosotros llegamos con la ley penal, el bien jurídico está afectado, no hay nada que hacer. En el homicidio llegamos a recoger cadáveres, no hay nada que hacerle. Ónticamente, el bien jurídico no puede ser tutelado por el Estado a través de la ley penal.
La ley penal interviene cuando ya el bien jurídico está maltrecho, no hay nada que hacer. Pero por otra parte, no solo existe esta imposibilidad de carácter óntico, salvo que consideremos que bien jurídico no es el bien jurídico del sujeto pasivo, que el bien jurídico es la vida, la propiedad. En tal caso, bueno, cuidado, hemos sublimizado el bien jurídico en forma tal que ya no es el bien jurídico del sujeto pasivo, sino que es un interés estatal. Hemos estatizado todos los bienes jurídicos. En ese sentido, lo que se exige por el principio de ofensividad es que haya un bien jurídico afectado, no un bien jurídico tutelado. Y además, bien jurídico tutelado es realmente un concepto redundante, porque supongamos que desaparecen todas las leyes penales, supongamos, no hay más leyes penales. ¿Hay algún bien jurídico que desaparece como bien jurídico? No, porque todos los bienes jurídicos están tutelados por el derecho, sea por el derecho constitucional, por el civil, por el administrativo, por el laboral, por el que sea. Todos los bienes jurídicos resultan tutelados. Y el derecho penal ya los recibe tutelados, porque sin tutela no serían bienes jurídicos. Es decir, el derecho penal no inventa ningún bien jurídico, no hay ningún bien jurídico inventado por el derecho penal, simple y sencillamente porque el derecho penal es sancionador, no es constitutivo, no inventa bienes jurídicos. Entonces, cuidado, no demos un salto lógico de la exigencia como garantía, como límite al poder del Estado de que haya una afectación de bien jurídico para que haya un delito, de ahí dar el salto lógico y decir, por eso el derecho penal está tutelando bien jurídico. No tutela el bien jurídico, ni ónticamente puede tutelar el bien jurídico, y jurídicamente es una redundancia hablar de un bien jurídico tutelado, porque si el bien jurídico no tiene tutela, no es bien jurídico, y el bien jurídico llega al derecho penal ya tutelado por todo el orden jurídico. Entendido esto, las formas de afectar al bien jurídico pueden ser por lesión, cuando se lesiona ese vínculo de la persona con el objeto. Si yo mato a alguien, he lesionado, he destruido ese vínculo, el vínculo del sujeto pasivo con la vida. Si afecto el patrimonio de alguien con una estafa, con un hurto, con un robo, estoy perturbando la relación, o la estoy afectando, la estoy perturbando, estoy causando un daño. Supongamos que a través de un engaño le inmovilizo a alguien una parte del patrimonio. No se lo disminuyo, se lo inmovilizo. Bueno, a través de esa inmovilización directamente le estoy perturbando el ejercicio de esa relación con el derecho de propiedad. Los delitos de lesión son claros. Los delitos de peligro, ahí hay una serie de tecnicismos en los cuales tenemos que entrar para tener mucho cuidado. El peligro siempre se evalúa ex ante. Ex post, ex post los que vinieron de la guerra no estarían en peligro. Si tengo que evaluar, nunca habrían estado en peligro si tuviese que evaluar el ex post. Los que volvieron, es decir, siempre el peligro se evalúa ex ante y tiene que ser peligro concreto, peligro real para el bien jurídico. ¿Y por qué hablamos de peligro concreto? Porque se ha empezado a hablar de peligros remotos, peligros lejanos, peligros de peligros, peligros de peligros que en el caso de la tentativa son peligros de peligro de peligro. Bueno, esto no es peligro. Otros han hablado de una presunción iuris et de iure de peligro. Delitos de peligro abstracto se presume iuris et de iure de que hay un peligro. Vuelvo a insistir en lo que ya varias veces le dije, el derecho penal es reacio a las ficciones y es reacio por ende a las presunciones. Presunción
es un recurso del derecho procesal para evitar, para no prolongar inútilmente determinados procedimientos, etc. Pero la ficción, se sabe en la ficción, en la presunción quiero decir, se sabe que se está presumiendo, y si se está presumiendo hay algunas cosas que se dan y otras que no se dan. Bueno, a través de entender que es una presunción de iure de peligro, resulta que se está habilitando la tipicidad de conductas que no son realmente peligrosas, que vistas ex ante no son peligrosas. Estos son recursos, tecnicismos que se usan perversamente realmente para eludir el principio de ofensividad. Hay otros tecnicismos, como es, por ejemplo, la clonación de bienes jurídicos. Es decir, se tipifica un acto preparatorio y se le asigna un bien jurídico propio, cuando realmente no es otro que el bien jurídico que sigue estando afectado en la tentativa por peligro y eventualmente por peligro por lesión en la consumación. Es dudoso, por ejemplo, que la fe pública sea un bien jurídico. Sí, hay un capítulo de fe pública en el código, pero es dudoso que sea un bien jurídico. Normalmente la lesión a la fe pública es un medio para afectar otros bienes jurídicos. Tampoco es admisible la afectación por acumulación del bien jurídico, ¿no? Por acumulación de lesiones se afecta el bien jurídico. Si voy a orinar al río, el río es grande, bueno, no lo puedo contaminar por orinar. Pero si todos fuésemos a orinar al río, bueno, cuidado, esta afectación por acumulación tampoco tiene mucho sentido. No hay conducta, no hay ninguna conducta, por inofensiva que sea, incluso por benéfica que sea, que si se generaliza totalmente no causa un desastre. Hacer gimnasia es sano, pero bueno, imaginemos que todos estamos haciendo gimnasia 8 horas por día, todos practicamos gimnasia, tendríamos un físico bárbaro, todos los argentinos, pero se para la economía, no funciona más nada. Entonces, la generación de cualquier conducta, esta lesión por acumulación se ha usado históricamente para legitimar tipicidades que de ninguna manera afectaban bienes jurídicos. Recordemos el argumento de la racionalización que usaba el pobre Feuerbach, porque no podía hacer desaparecer la sodomía del proyecto que estaba haciendo, entonces la degradaba a contravención. Y cuando tenía que explicarla decía, bueno, si todos practicáramos la sodomía se acabaría la especie humana. Bueno, de cosas de esas, realmente, si todos fumásemos marihuana, si todos practicamos gimnasia, si todos... Esta afectación por acumulación o por generalización es otro recurso para tipificar conductas que no afectan bienes jurídicos. Normalmente, un tipo penal exige la afectación a un bien jurídico y en la forma en que el tipo lo establece, por otra parte. Es decir, hay algunos tipos penales que son pluriofensivos, es decir, requieren la afectación de dos bienes jurídicos. El secuestro extorsivo, por ejemplo, afecta a la libertad y también eventualmente afecta el patrimonio. En la práctica, en la realidad, en el mundo óntico, en el mundo real, en el mundo social, toda conducta típica es pluriofensiva. Pero las ofensas a otros bienes jurídicos a nivel del tipo no interesan. Quizá interesen a nivel del artículo 41, a la hora de establecer o de cuantificar la pena, cuando se habla de la extensión del daño, del peligro, ¿no? En ese momento pueden interesar, pero al efecto de la tipicidad no. Es decir, un hurto, sí, afecta a la propiedad, pero un hurto de un vehículo afecta a la propiedad, pero el sujeto es taxista, le afecta a su medio de vida y le afecta a la familia, y el hurto de una computadora me puede afectar porque me puede significar la pérdida de todo un trabajo que tenía archivado en la computadora, etc. Bueno, pero lo que interesa a los efectos del hurto es que esté afectado el derecho de propiedad. Todo lo demás quizá pueda evaluarse, como les decía, a los efectos del artículo 41, de la cuantificación de la pena, de la extensión del daño, pero no a los efectos de la tipicidad.
Es decir, queda claro que con la tipicidad conglobada lo que hacemos es verificar la dañosidad del pragma, la conflictividad del pragma, una conflictividad que afecta realmente que afecta al bien jurídico. Es donde dogmáticamente ubicamos el requisito de afectación de bien jurídico como realización dogmática del principio de ofensividad. ¿En qué casos no hay tipicidad conglobada? ¿Cuándo desaparece la tipicidad conglobada? En principio, cuando no hay ofensa. En segundo término, cuando la ofensa haya sido insignificante. En tercer lugar, cuando la conducta responda a un deber jurídico. En cuarto lugar, cuando la conducta sea jurídicamente fomentada. En quinto lugar, cuando el riesgo no estuviese prohibido. En sexto lugar, si hubiese mediado consentimiento, no acuerdo, sino consentimiento. Séptimo, si se hubiese asumido el riesgo. Y 8, si se trate de alguna acción política de funcionario competente. Vamos a ver rápidamente estos supuestos en que se produce o se opera la atipicidad conglobada. Cuando no hay ofensa directamente, bueno, esto no merece mayor explicación. Cuando la ofensa sea insignificante, ya nos hemos ocupado de esto cuando hablamos del principio de insignificancia. Vamos a entrar al supuesto de cumplimiento de un deber jurídico. Les insisto en esto de que el legislador no es un ciego en una pinacoteca. No podemos en un sistema republicano admitir que haya normas contradictorias, normas que me ordenen hacer una cosa y otros que me penen a hacer la misma cosa. Esto, si bien el legislador puede sancionar normas de esta naturaleza, puede hacerlo, es función del derecho, es función de la doctrina y es función de la jurisprudencia establecer cuál de las dos normas tiene prioridad en el caso concreto, e incluso si es muy difícil establecerlo, incluso cuál de las dos normas tiene prioridad o si una de las dos normas eventualmente es inconstitucional. Eso lo tienen que decir los jueces, lo tiene que decir la doctrina, pero siempre al ciudadano siempre tiene que llegarle una norma que le diga esto es lo que debe hacer, punto. No, esto lo puede hacer y esto lo debe hacer y esto no lo debe hacer. Esto en una república esto es inadmisible. Es cierto que incluso en algunos casos puede ser incluso difícil desde la discusión jurídica determinar cuál es la norma prioritaria en esas circunstancias. Pero en tal caso, y si el habitante no respondió a la norma prioritaria, bueno, se puede amparar realmente en un error de prohibición invencible. Si le es difícil determinar cuál es la norma prioritaria al jurista, y bueno, mucho más le será lego. En una de esas sí, se puede decir que puede eso dar lugar a casos de error de prohibición invencible que después veremos en la culpabilidad. El cumplimiento de deber jurídico, elimina directamente la conflictividad. Cuidado, el cumplimiento de deber jurídico no es una causa de justificación, no es una solución del conflicto, una fórmula que perfecciona el ámbito de libertad para resolver conflictos, no, de ninguna manera. No hay ninguna norma prohibitiva violada cuando hay un cumplimiento de deber jurídico. Tengamos en cuenta, hay algunas circunstancias que pueden realmente provocar confusión a este respecto, ¿no? Es decir, yo tengo derecho, naturalmente, porque la fórmula me lo reafirma, a defenderme legítimamente. Y tengo derecho, porque la norma me lo reafirma, a actuar en un estado de necesidad justificante. Perfectamente. Pero
El policía que en función de legítima defensa de tercero me defiende, no es que tiene derecho a defenderme, tiene el deber de defenderme. Tiene el deber jurídico de defenderme. Para él es un deber jurídico lo que para mí es un derecho. Yo puedo defender, o cualquiera de nosotros, puede defender a un tercero agredido. Sí, agredido ilícitamente lo puede defender. Pero el policía que está ahí, que nos está viendo, que está agrediendo, tiene el deber de defender, de ejercer la legítima defensa de tercero. Y es en el límite de la legítima defensa que está su deber, no en otro. Ya. Acá ha habido una ministra que ha querido reglamentar el deber de legítima defensa de tercero del policía. No, cuidado, eso no se reglamenta ni por decreto, no. Eso sale del Código Penal. El policía actúa en la medida de la legítima defensa, que para él es un deber como para cualquiera de nosotros es un derecho. Pero no solo eliminan la tipicidad conglobada, los deberes jurídicos, sino que también la tipicidad conglobada se elimina cuando hay conductas que son fomentadas por el derecho. Es inconcebible que el derecho fomente, reglamente, toda una serie de comportamientos, etc. Y después resulta que esos sean antinormativos. En la elaboración jurídica no podemos considerar que toda una actividad fomentada resulte antinormativa. Ejemplo claro de esto es la actividad médica. La actividad médica está fomentada, sobre todo la actividad médica curativa, la actividad médica de asistencia, está claramente fomentada. Sería absurdo decir que un médico que interviene quirúrgicamente a un paciente que tiene una apendicitis para salvarlo de una peritonitis, resulta que está incurriendo en un delito de lesiones. Es absurdo eso, es absurdo. No es atípica la conducta del médico. Por cierto, sabemos que el médico tiene el deber de explicación al paciente, todo eso. Bueno, si no cumple con el deber, si lo interviene quirúrgicamente incluso contra la voluntad del paciente, el paciente gritando, déjeme, me quiero morir, etc., y sin embargo lo interviene, mete la máscara de anestesia y lo interviene quirúrgicamente, no incurre en un delito de lesiones. Puede incurrir en un delito contra la libertad, pero no en un delito de lesiones, porque su conducta no es típica de lesiones, claramente. Distinto sería el caso de la intervención quirúrgica de carácter cosmético. Esa no tiene finalidad terapéutica y entonces ya vamos a ver en qué límite se puede hacer, salvo la intervención quirúrgica de carácter estético reparadora. En ese caso sí tiene una función terapéutica, una función de cura. Otro de los casos es la práctica deportiva. Cierto que la práctica deportiva requiere el consentimiento de los que intervienen, por supuesto, pero no cabe la menor duda que 22 personas corriendo en un campo de juego detrás de una pelota, naturalmente que generan un riesgo de lesión. Bueno, en este caso son lesiones culposas. Casi toda la práctica deportiva puede generar lesiones culposas, algunos deportes no, pero hay deportes, la mayoría de los deportes pueden, y sobre todo deportes de cierto riesgo, pueden generar lesiones culposas. El único deporte que dentro de su reglamento contempla la lesión dolosa es el boxeo. Por lo menos se trata de dejar 10 segundos fuera de combate a alguien, ¿no? Pero realmente toda la actividad deportiva está fomentada, vemos toda la legislación referida al deporte, etc. De modo que sería absurdo decir que se trata de conductas típicas culposas justificadas o que se trata de conductas, de una conducta de lesión leve justificada, ¿no? No tiene ningún sentido. Se trata de conductas fomentadas que a la luz de la consideración conglobada de la norma quedan fuera de la norma prohibitiva. Hay riesgos que no están prohibidos, no están fomentados, no están impuestos, no están prohibidos.
Es decir, el transporte, incluso que están altamente reglamentados. El transporte público, sin ir más lejos. El transporte público crea riesgo. No es que el derecho fomente que todos nos traslademos de un lugar a otro. No lo fomenta, le da igual si uno se traslada o no se traslada. Es un problema de cada uno. Pero ofrece todo, regula todo un transporte que genera riesgos y genera víctimas, etc. Bueno, pero es un riesgo que no está prohibido, es un riesgo permitido. No se puede decir que el hecho de regular el transporte, realmente estar transportando y sabiendo que eso genera un riesgo, puede ser una violación de deber de cuidado ni nada por el estilo. El consentimiento. Hemos hablado de la aquiescencia con dos momentos. El momento del acuerdo, en que el titular del bien jurídico dispone, yo regalo la cosa, yo consiento en tener relaciones sexuales con toda satisfacción, etc. Estoy disponiendo del bien jurídico. En ese caso hay atipicidad sistemática directamente. Pero hay otros casos en que solamente se puede, la atipicidad se retira, se produce la atipicidad conglobada, no la sistemática, cuando lo que se presta es el consentimiento. Es decir, me referí hace un momento al caso de la lesión quirúrgica estética que no tiene fin terapéutico. Sí, el cirujano tiene todo el derecho, el plástico, a hacer todas las intervenciones quirúrgicas con fin estético que se le ocurran dentro de las reglas de su arte médico, pero en la estricta medida del consentimiento del paciente. Ahí sí. Y hay otros supuestos en que hay una lesión desde el punto de vista de la tipicidad sistemática, pero cuando lo consideramos en la tipicidad conglobada nos desaparece. La intervención quirúrgica, alguna intervención quirúrgica que se practica en el ámbito como característica del ejercicio de la práctica de una religión. Me estoy refiriendo concretamente al artículo 14, es decir, el artículo 14 de la Constitución Nacional establece la libertad de cultos. Bueno, a la libertad de cultos, la circuncisión, desde el punto de vista de la tipicidad sistemática, es típica, pero desde el punto de vista de la tipicidad conglobada, no es típica. ¿Por qué? Por la general validez de la libertad de cultos del artículo 14 de la Constitución Nacional. Es decir, es atípica en función de tipicidad conglobada. Otro de los casos en que directamente no puede haber tipicidad conglobada son todos los casos de asunción de riesgo. Cuando una persona asume un riesgo, la asunción de riesgo por parte de la persona no puede generar ninguna responsabilidad por parte de terceros. Si yo veo que hay un sujeto en un total estado de embriaguez, a punto de conducir un vehículo y me subo al vehículo, soy un inconsciente. Eso no puede generar la responsabilidad del conductor del vehículo. Cualquier lesión que sufra yo no puede generar responsabilidad penal por parte del conductor del vehículo. Es decir, el orden normativo me dice, bueno, mire, si usted asumió, aguántese directamente. No puede su asunción responsabilizar a terceros. Y por último tenemos algo en lo que se ha reparado poco. El artículo 34 del Código Penal habla del legítimo ejercicio de la autoridad o cargo.
el inciso cuarto del artículo 34. ¿Qué significa esto? No es cumplimiento de un deber jurídico, porque sería redundante, no, es otra cosa que dice. Y otra cosa que, aunque no lo dijera, lo tenemos que tener en cuenta. Pero lo dice la ley infraconstitucional. Cada funcionario de la Constitución o de la ley tiene, y sobre todo de la Constitución, funcionarios de la Constitución, tienen un ámbito de determinación política, un ámbito de evaluación política. Y prácticamente no hay decisión política que no perjudique a alguien, o a algún grupo, o a algún sector, o a algún grupo de intereses. Hay decisiones políticas que pueden provocar, y algunos se sabe hasta que van a provocar, efectos lesivos. Si en un municipio hay bastantes homicidios, en otro municipio hay poco, y se decide trasladar personal policial del municipio donde hay menos homicidios al que hay más homicidios, y bueno, sí, es probable que se bajen los homicidios en el segundo municipio, pero también que en el primero se deje de evitar algún homicidio. Sí, efectivamente. La asignación de partidas en caso de una epidemia, una pandemia, etcétera, se sacan partidas de algún aspecto de salud y se llevan a otro, y puede dejar desamparado o atendido con menor atención o con atención defectuosa algún grupo de enfermos. La demora en construir un puente puede generar hechos de tránsito que en una de esas, bueno, causan lesiones, muerte. En todos estos casos sería absurdo, no absurdo, se podría tratar de considerar típicas estas conductas. Es previsible, muchas de ellas son previsibles. Algunos han tratado de evitar esto diciendo, bueno, pero el sujeto pasivo no está identificado. No es ese el argumento. El argumento es que si considerásemos típicas estas conductas, nadie podría gobernar. Es decir, en cada medida que tomase, que es susceptible de afectar a alguien, resultaría típico, resultaría procesado, nadie podría ejercer el gobierno. Hay un cierto ámbito de discrecionalidad política que está reconocido por la Constitución, por las leyes, etcétera, que necesariamente, al considerar la norma conglobada en todo el orden normativo, lo tenemos que excluir. ¿Por qué? Por una necesidad de tener un gobierno, simplemente. Si no, no podríamos tener gobierno. Estaríamos criminalizando a todo el que ejerce una función pública. El error acerca de la tipicidad del tipo, en el tipo subjetivo, doloso, sistemático, nos elimina el dolo y genera una tipicidad. Ahora, el error acerca de la tipicidad conglobada, ¿dónde se considera? La tipicidad conglobada no tiene un aspecto subjetivo. Es la consideración meramente normativa. Es un problema de normatividad. No es un problema de tipicidad objetiva sistemática. Es un problema de normatividad. Entonces, el error acerca de las circunstancias de la tipicidad conglobada no es un error de tipo, es un error de prohibición. Es un error de prohibición que tiene todas las consecuencias de los errores de prohibición que vamos a ver cuando nos ocupemos de la culpabilidad y de las causas de exclusión de la culpabilidad. Bien, con esto llegamos al final de la teoría del tipo. Hemos desarrollado toda la teoría del tipo, el tipo sistemático, tipo doloso activo, tipo objetivo, tipo subjetivo, tipo doloso omisivo, tipo culposo activo omisivo, unidad, pluralidad de conductas, concursos, concurso ideal, circunstancia que excluye el concurso ideal, y hemos terminado ahora con la tipicidad conglobada.
pasamos en la próxima al segundo adjetivo del delito, al segundo carácter específico del delito, que es la antijuridicidad. Bueno, seguimos con la antijuridicidad en la próxima.